Hola Diego, ¿Cómo estamos? ¿todo bien? Bien, ¿vos qué onda? Muy bien, corriendo, che. Sí, sí, perdón, No, no pasa teni- nada. tenía una reunión de rutina del programa de hoy de IP Buenas y noches. tenía que liquear la rutina. Bueno, mil gracias, che, por aceptar acá esta conversación, por charlar con los alumnos de la Universidad de Quilmes. Bueno, un poco repasar tu trayectoria. Primero, ¿te parece, Diego? Vos estudiaste en TEA, en principio te formaste en TEA, hiciste un pasaje también por la U haciendo sociología, ¿no? ¿No terminaste ahí la carrera? ¿Mm? Correcto, Este, exacto. no sé si lo considerás una pendiente ahí de la finalización de eso o No, no, no. no, para No, nada, no, es no otra porque. etapa. No porque no me interesa el título académico por una cuestión formal. Me sirvió Exacto. lo que aprendí, las herramientas que aprendí en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de sociología, que me permitieron tener una cosmovisión del mundo y una forma de pensarlo que no la hubiera tenido si no hubiera ido a la universidad pública. Ujú. Por eso es tan importante la universidad pública. Y ya está. Y fue una etapa que me dio lo que yo necesitaba que me diera, así que no volveré nunca a terminarla. Perfecto. Bueno, mira, a ver, déjame repasar esto. Como productor en la televisión, estuviste, por ejemplo, en Punto Doc, ¿no? Sí, Un ciclo emblemático. Estuviste en La Liga. Estuviste, por supuesto, en Emergencias 24, estuviste en CQC, que fue el lugar donde de alguna manera te puso en contacto con el gran público, imagino, no sé si coincidís con eso. Este, y después, Radio Blue, Metro, Radio Con Voz, que es donde estás ahora, y también otras actividades en televisión, como C5N, por ejemplo, con Luli Trujillo, la columna con Leo Montero en Canal 9, El Mejor de Noche, la noche ahora de IP, y bueno, que entre otras cosas, en el lanzamiento hiciste como la actividad más importante del lanzamiento, que fue la entrevista con Pepe Mujica, y también todo aquello que hiciste, sobre todo en el periodo electoral del año pasado, para Infobae, que se llamaba Políticas en Recreo, que era otra forma de ver el abordaje de la politicidad y el escenario electoral. sí. Se me olvida algo que consideres así muy importante? No, creo que dijiste todo. No, lo único, otro producto que hice para Infobae que diseñé, que era un noticiero para Instagram Es verdad. Sí, también, sí, es que verdad. fue un producto que hice el año pasado. Pero después creo que estaba todo. Bueno, y entonces digo, ¿vos cómo considerás la información? Digo, si es que te considerás esencialmente un periodista audiovisual. Estoy seguro que me vas a decir, no, soy un periodista y a veces toca una cosa y a veces toca la otra, pero es evidente que tenés una enorme trayectoria en el periodismo audiovisual y eso, por su naturaleza del medio, implica pensar el periodismo de otra manera. ¿Vos cómo lo pensás? Yo pienso el periodismo mucho en base a el contenido, por supuesto, pero también en base a la forma. Y por Exacto. eso le doy mucha relevancia cuando hago televisión a todos los recursos y herramientas audiovisuales y cuando hago radio a las herramientas que se que definen el lenguaje radiofónico, digamos. A mí me gustan mucho las dos cosas, tanto la radio como la televisión, y en los dos lugares exploro y tanto de explotar al máximo todas las herramientas posibles que haya para poder vestir los programas que hago y darle mucha relevancia a la forma, es decir, al cómo contar las cosas. Ujú. A mí lo que más me interesa, cómo contar, es lo que más me importa de todo y a lo que más tiempo le dedico y a lo que más satisfacciones me trae, digamos. A mí me gusta pensar cómo contar y para quién lo voy a contar y en base a eso lo trabajo. Siempre partiendo de lo que tengo ganas de hacer. O sea, como que el punto de partida para mí siempre es qué me divierte y qué me parece a mí que es la mejor forma de contarlo. Y en base a eso lo llevo a la práctica. O sea, no creo para nada que tenga que ser determinado por el gusto de los otros, que traducido a los medios sería que tenga que ser determinado por la audiencia. Para nada. Creo que uno tiene que explorar, aportar y seguramente encontrará su audiencia pequeña, mediana, grande, en base a la subjetividad que uno deposite y a lo que uno haga.
Ujú, muy bien. Y digo, ¿cómo construís tu agenda vos, digamos? ¿Cómo definís lo más importante para vos, tus criterios noticiables, podríamos decir, pero que generas tu agenda de temas, de abordajes, que para vos son los más significativos? Le doy mucha relevancia a los temas que están atravesados por la política y también desde una mirada empática. Y también dándole relevancia a los temas sociales y también a los temas de nuestro tiempo histórico, ¿no? Ujú, Todo lo que tenga que ver con el movimiento feminista, lo que tenga que ver con el ambiente y la lucha ujú, por el ambiente y la política del ambiente. Y en base, digamos, esos son temas que me interesan y a los que le doy bastante importancia. Y la agenda siempre trato de identificar temas que sean verdaderamente, desde mi perspectiva, importantes y no los temas que se imponen necesariamente en la agenda de los medios de comunicación masiva. En algunos puntos hay confluencia con esos temas impuestos por los medios masivos y en otros puntos no. Y en ese mix es donde yo encuentro mi agenda y donde la llevo adelante, digamos, la llevo a la práctica a partir de ese mix. ujú. ¿Y cómo construís tu agenda de fuentes, por decirlo de alguna manera? ¿Cuándo para vos hay una fuente que es más importante que otra, ¿no? Bueno, entendés lo que te digo, ¿no? Por supuesto. Eh, ¿qué perspectivas de tus fuentes utilizás prioritariamente para construir la información? Las fuentes que utilizo son siempre las fuentes que me parezcan más confiables. Con la Ujú, fuente uno desarrolla y construye un vínculo de confianza y eso es cuestión de tiempo. Las fuentes se construyen con tiempo, no se construye de otra manera. Se construye dedicándole tiempo, trabajando, intercambiando, estableciendo vínculos y generando confianza. Y así es que uno, digamos, tiene puntos de contacto en distintos sectores que tengan cierta relevancia para el ujú, debate público, digamos. ujú. Y eso hace, por supuesto, que vos tengas, cuando hablamos de fuente, hablamos de esta agenda personal, la agenda periodística que vos construís, por supuesto. Pero ¿cómo tratás de misturar esta idea de que de qué tipos de fuentes deben intervenir y qué tipos no en el tratamiento televisivo? Quiero decir, ¿cuándo darle la voz a qué sujetos y a quiénes no? ¿Cómo construís esa perspectiva de la fuente? Bueno, no, primero trato de no censurar a nadie, digo, Ujú, no, porque claro. me parece que hay una confusión ahí. Una cosa es la fuente, otra cosa es las voces y los actores del debate público. La Ujú, fuente supone algo más privado y supone justamente algo que no necesariamente tenga que ser revelado quiero ujú. decir. Y lo otro no, lo otro es, la idea me parece que siempre es darle participación a todos los actores de lo importante, digamos, ¿no? De lo que está pasando, darles esa voz y jerarquizarlas también. No es lo mismo, si vos vas a hablar de física, no es lo mismo que hable yo que hable un físico, digamos. Ujú, Entonces hay que jerarquizar las fuentes, ¿no? La fuente, la igualdad de los entrevistados es una falacia, no existe eso, no claro, existe, claro. es Ujú. otra cosa. Y vos cuando querés contar un acontecimiento de la realidad, no sé, cualquiera, en este caso, bueno, vos entrevistaste en estos días en la radio a un biólogo, sí, se reían porque le decías que era un científico, lo querías tocar, porque decías que sos un científico del CONICET, ¿cómo es un científico del CONICET? En la radio, ¿no? Sí. Pero ¿cómo construís los recursos audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, vos tenés tu programa de esta noche y cómo solicitas a tu equipo de producción que construyan un conjunto de recursos audiovisuales para narrar la información, digamos. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué no puede fallar? Eh, es, Bueno, lo que tiene que haber es justamente un acompañamiento audiovisual a lo que uno está, con lo que uno está haciendo, porque en definitiva lo que está haciendo es televisión y tiene un componente de entretenimiento importante. Entonces, lo visual tiene que ser atractivo. Para eso el programa tiene que tener una estética propia y una identidad propia que permita generar una narrativa de principio a fin que sea coherente.
¿Cómo estás viendo la tele en este tiempo, considerando que se volvió a producir como una suerte de disputa por la información? O sea, por dar un ejemplo, la vacuna rusa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás viendo el rol que la información audiovisual está tomando en este tiempo? ¿En qué sentido? ¿Cómo sería? A ver, para. ¿Y cómo se trata? Viste, esto que vos decías hace un rato en relación a la fuente, no es lo mismo utilizar una fuente que otra. Hay veces, viste, que no importa qué fuente se utiliza. Lo que importa es lo que en algún momento se llamó el periodismo de guerra o el periodismo de la opinión más allá de la construcción de la información, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos al periodismo audiovisual? No, el periodismo en general lo veo bastante mal, por lo menos al periodismo mainstream, no al periodismo en general, el periodismo mainstream lo veo bastante mal porque me parece que por lo general hay muy poco apego a los hechos y mucho del imperio de la opinión. Entonces, Ujú. bueno, me parece que eso trae consecuencias en la calidad informativa, pero bueno, también veo que hay otros lugares donde se hace periodismo, como por ejemplo, no sé, en Cenital o en los newsletters en general, donde la información es mucho más precisa, los hechos son mucho más contundentes y las cosas a su vez son más claras, digamos. Ujú. Me parece que eso es algo importante, porque por lo general si no veo un tratamiento bastante precario de los hechos muchas veces en muchos medios de comunicación. Ujú. ¿Y vos por qué elegiste, digo, la televisión como medio principal, digamos, ¿no? Bueno, digo, no es el Porque único, por supuesto, ¿no? Pero es sí, sí, me interesan mucho las plataformas digitales a mí también. Cuando elegí la televisión no ujú, existían las plataformas digitales. Ahora claro. trabajo en las plataformas digitales también, pero la, me parece a ver que, en definitiva, lo que me parece interesante de la televisión es la multiplicidad de recursos que se pueden utilizar. Me gusta la imagen, me gusta el cine, me gusta mucho las series, y me gusta mucho lo visual. Y a partir de eso la televisión me parecía un extraordinario medio masivo para acercar lo audiovisual a la gente, digamos. Y la televisión sigue teniendo un poder de penetración fenomenal, por más de que no es lo mismo que hace 10 años, menos que hace 20, Ujú, pero sigue siendo un medio muy potente para poder contar lo que uno quiere contar y llegar, digamos, con contundencia. Y me entretiene, me gusta hacer y ver televisión. ujú. Digo, incorporo si te parece algunas de las preguntas, viste, que están Obvio. empezando a hacer en el chat. Por ejemplo, Bruno dice, ¿qué deudas pendientes tenés vos con el periodismo, ¿no? Eso se puede traducir en próximos proyectos o algo por el Sí. estilo, ¿no? No, a ver, por ejemplo, entrevista, me encantaría entrevistar al Papa Francisco, no por la cuestión religiosa, de hecho yo no practico ninguna religión, Bueno, el otro día hiciste un sino, programa muy bueno sobre religión, claro, la semana pasada, ¿no? claro, sobre el rol político del Papa. Sí, Desde ese exacto. punto de vista me interesaría, me parece que es un actor político fenomenal y además con una inteligencia y una cintura política superior, muy destacada. Entonces me Ujú, interesaría mucho por eso. Eh, Proyectos, no tengo alguno definido ya, pero sí me gustaría volver a hacer algo en plataformas digitales. Algo seguro voy a hacer el año que viene. Un proyecto mío, ¿no? Obviamente. ujú, Y intentaré el año que viene plasmar de vuelta en plataforma digital, que es un universo que me interesa y donde hay mucho para explotar y para desarrollar. Y después también me gustaría hacer un programa muy cuidado, muy laburado, semanal de entrevistas, digamos. ujú, Me gusta mucho el género de entrevista, me gusta charlar. ujú, Y la entrevista, muchas veces, hay distintos géneros de entrevista, pero entrevista en forma de charla me gusta, ¿no? Donde uno, digamos, aporta su curiosidad y el entrevistado va completando esa curiosidad. ujú. Darío pregunta, justamente, ¿qué entrevista te gustó más, y cuál te marcó en lo personal? Tal vez no es una sola, pero son varias, ¿no? No. Claro, no, entrevistas he hecho muchísimas en radio, Ujú, en tele, y me gusta mucho hacer entrevistas, la verdad. No tengo memoria ujú, como para recordar algunas en particular. Eh, y no sé, la que me marcó, bueno, entrevisté a muchos presidentes y eso siempre es interesante, ¿no? Entrevisté a Chávez,
a Evo, a Cristina, a Néstor, a Macri, bueno, a Alberto Fernández. Y bueno, siempre es interesante poder conversar después también he entrevistado empresarios con mucho poder también. Me interesa el poder, me interesa estudiarlo, analizarlo, pensarlo, conocerlo. Y entonces esas entrevistas me gustan. Después también he hecho todo tipo de entrevistas. En la liga también eran entrevistas muy sociales y estuve en muchos lugares. Y eso también me interesa, por supuesto. ¿Quién consideras referentes dentro del periodismo audiovisual? ¿Quién te parece que son aquellos que vos decís, este, estos son, bueno, referentes, ¿no? De la comunicación audiovisual? Eh, no, sabes que no tengo referentes me parece que me parece que hay mucha pobreza, digamos, en el medio audiovisual. No, no tengo referentes. Ujú, Tengo muchos amigos que trabajan en televisión y que me gusta lo que hacen. ujú, Eh, pero son más periodísticos más que audiovisuales, ujú. ¿no? Iván Jadrowski, Darío Gaño, Alejandro Berkovich, Gaby Sued, Noé Barral Vigera. Pero fíjate que te estoy citando a toda gente que es más periodista que audiovisual en sí, digamos, ¿no? No, Pero que es referente verdad que audiovisual. también le han encontrado una vuelta distinta, ¿no? Bueno, tal vez porque son otra generación, una generación que cambió el modelo del noticiero, ¿no? Varios de los que contaste son C5N, algunos ahora se fueron a IP también, como en el caso de Noelia. Bueno, eso es verdad que hay como una nueva generación de periodistas, ¿no? Acá pregunta Mauro, dice, ¿considerás que trabajando en C5N hiciste un poco de periodismo de guerra? No, no porque me parece que lo que yo hacía en C5N era sobredosis de Ujú, TV, claro. donde lo que se utilizaba era el humor como herramienta para contar algunas triquiñuelas, digamos, que se hacen. Y me parece que es una manera muy, muy atractiva de contar la actualidad y la realidad. Me parece que el periodismo de guerra es otra cosa que tiene que ver con tergiversar y operar en contra de un adversario político. Eso es periodismo Ujú, de guerra y es lo que en su momento un ya fallecido importante editor de ujú, Clarín reconoció que habían ujú. hecho en una entrevista muy buena con Fernando Rosso de la Izquierda Diario, Exacto, sí. reconoció que habían hecho eso con el kirchnerismo en sus anteriores gestiones, digamos, que habían llegado al Ujú, periodismo de guerra, ujú, porque el kirchnerismo era un adversario político, digamos. ujú. Y vos en general siempre trabajaste en el sector privado, digamos, ¿no? Por lo menos la Sí. mayoría de estos proyectos. ¿Cómo ves ahí? Digo, ¿te gustaría trabajar en la televisión pública? ¿Qué perspectiva ves vos sobre la comunicación pública? Eh, ¿Por qué crees que nunca llegaste ahí todavía, digamos? ¿Cómo ves eso? Eh, He hecho algo para el sistema de medios públicos. Hice un año en Deporte B, un programa muy lindo que Es era verdad, a la es noche. verdad. Sí, sí. Y estuve un año ahí hace ya varios años. Eh, Después participé, que no pude estar mucho tiempo porque no me dan los tiempos, pero sí participé de Seguimos Educando. Estuve 2 meses ahí ayudando también. Y después me parece que los medios públicos han hecho cosas muy buenas. Ujú, Creo que es muy difícil encontrar un canal de la calidad audiovisual que fue y es Encuentro, digamos, ¿no? Canal ujú. Encuentro. Y eso fue gestión pública. Exactamente. Un canal extraordinario donde se desarrollaban programas realmente muy buenos y súper interesantes y que además y sobre todo no tienen lugar y espacio en la televisión comercial. Digo, por eso también Canal Encuentro desarrollaba tan bien esta función, digamos, ¿no? Porque Ujú. hacía lo que no hacen los otros canales. ¿Cómo negocias vos, digo, entre lo que impone el sector comercial, este, si es que te pasa, ¿no? Entiendo que tanto de la opinión del sector de los medios privados como también, bueno, por supuesto, el principal sistema de financiamiento que es la publicidad y todo eso. ¿Cómo es tu gimnasia para surfear esa realidad?
No, a ver, yo siempre trabajé en espacios donde pueda tener libertad. eh, y me la he construido y me la he ganado también en base a, a trabajar con honestidad y a que me respeten. Ujú. Digo, y no he negociado nunca esa libertad. Entonces, eh, digo, cualquier medio que me llame a mí para trabajar, sabe que voy a trabajar con un espacio de libertad y si no van a llamar a otros, hay un montón, Saben quién digamos. sos, claro, saben quién sos. Ya te ganaste un Claro, lugar que entonces, hace que... claro, entonces saben que pueden esperar de mí, no son tontos, digamos. Entonces, llamarán, si quieren hacer otra cosa, llamarán a otros, digamos. Van a encontrar. Ujú. Digo, ahí otro de los chicos que hace preguntas por el chat, dice, bueno, hay varias preguntas, ¿no? Pero por ejemplo, hay Bruno hace dos preguntas juntas, uno sobre qué características positivas vos le ves a lo que va a dejar la pandemia, digamos, también preguntaba sobre qué opinás de la situación de Maradona, ¿no? Que es un tema que hoy está muy en la agenda también. Eso son dos preguntas que hacía Bruno. Bien, de la pandemia, lo que va a dejar, no lo sé. Lo que está pasando es que deja una discusión muy interesante a nivel mundial acerca de los sistemas de salud y los roles que tienen que desempeñar los estados, que para mí tienen que ser centrales. Eso, por supuesto, no excluye la importancia que tiene que tener la actividad privada, Ujú, pero la relevancia que tienen que tener los estados, la importancia que tienen que tener, la importancia que hay que darles y la eficacia que tienen que tener, ¿no? No es ujú, solamente un estado importante, sino un estado que además de importante sea eficaz. Y en la ujú. pandemia me parece que nos permite pensar acerca de eso. Y con respecto a lo otro, lo de Maradona, yo lo amo profundamente a Maradona, y espero que esté bien, básicamente es eso. No me gusta la gente que está al lado de él, me parece que es gente horrenda, me parece que son como los López Rega, digamos, de Perón, y me gustaría que Diego esté de vuelta con la gente que lo quiere de verdad, que son sus hijas, ¿no? Que la gente Ujú, que de verdad lo quiere, que quiere a Diego y no a Maradona, digamos, ¿no? ujú. Y ahí otro de los chicos, ya no me acuerdo quién lo preguntó, pero decía, bueno, ¿qué tips para los quienes se están formando en el campo del periodismo sos capaz de recomendarles, digamos, ¿no? Bueno, lo primero es que encuentre una vocación, digamos. La vocación se busca también, y se busca dentro de uno. Estudiar, formarse, eh, ver referencias todo el tiempo, ¿no? En televisión, escuchar radio, ver televisión, gente que hace periodismo en televisión, leer mucho, estar informado. Y, y también me parece que tiene un componente muy grande la formación intelectual y la formación artística, digamos, ¿no? Digamos, Ujú. si tienen la suerte de haber podido tener una formación artística, creo que es mejor, ¿no? Me parece que al periodismo le falta un poco la mirada artística, ¿no? Que es la mirada de abrir nuevos mundos. Diego, ahí pregunta otro de los chicos, viste que dice que, viste que hay una teoría bastante histórica dentro del campo de la comunicación que habla sobre las influencias de los medios en la opinión pública, digamos, ¿no? ¿Vos cómo ves eso, ese tema de la influencia del trabajo informativo en- en la opinión, en la agenda, en los temas que se van imponiendo en la vida cotidiana? No, que sí que la tienen, hay una influencia, eh, una influencia y un condicionante importante de los medios de comunicación y del periodismo en la opinión pública, es efectivamente así. Por Ujú. eso lo que decía antes, de que los poderosos, tanto del poder real económico como desde la política, en Argentina y en todos los países del mundo, en todos los tiempos, han intentado tener control y han controlado medios de comunicación. Ujú. Nadie se, digo, pasan los tiempos y hay todo un debate donde eh, pareciera que los medios ya no son importantes, pero nadie renuncia a la posesión de los medios, ¿no? Sí, bueno, digo, una última cosa te quería preguntar.
Viste que, por ejemplo, vos hiciste estos trabajos, esta perspectiva, por ejemplo, fuiste con Ofelia Fernández en Pelotero, o te llevas bueno, tratás de sacar de su contexto tradicional en este caso fueron políticos, digamos, pero también podrían ser este, otros actores, ¿no? ¿Qué buscas en esas estrategias, en esos recursos? ¿Cómo pensás las estrategias para tratar de conseguir una información distinta? Bueno, primero que te contenga a vos, que te caracterice tu forma de trabajar y que además interpele a la audiencia. Me parece que lo que busco es que a mí me guste hacerlo, que me divierta, que me entretenga y en base a eso también que llegue a la audiencia. Y me parece que donde hay mucho déficit de atención, lo que capta la atención es lo que es distinto. Y bueno, Ofelia Fernández en un pelotero llama la atención y seguramente a partir de que la ves ahí descontextualizada le vas a prestar atención a lo que está diciendo. Entonces es una estrategia que aporta a el contenido, digamos. Ujú. ¿Vos ideás eso o trabajás con un equipo de producción que va diseñando? No, no, eso lo armé siempre todo yo. Lo de Políticos en el Recreo lo armaba, lo que hacía iba con dos camarógrafos y después lo editaba con un editor, me sentaba yo a editarlo. Pero no, Ujú. lo armaba todo yo. Las Eso ideas también, y las preguntas. en tu rutina de trabajo, digo, más entiendo que ahora cuando conducís un programa como en el caso de IP, posiblemente no, pero si no, sos alguien que está en varios roles de la producción, ¿te considerás? O sea, ¿te gusta estar mirando cómo producís, cómo va quedando? ¿Estás en todas las etapas del proceso? Sí, sí. No, en IP también, en IP también. En todos lados donde estoy hago como una suerte de producción general, digamos. Sí, estoy Ujú, encima de todo el producto porque pongo la cara, entonces si pongo la cara tengo que estar de acuerdo con todo lo que sale. ujú, Y bueno, sí, sí, participo activamente y estoy mucho también incluso en los detalles, también le dedico mucho tiempo, digamos, para ujú, que el producto también salga como quiero que salga y que salga además con la calidad mínima que me gusta que salga. ujú. Bueno, Diego, te queremos agradecer, che, por tu tiempo. Vos tenés una agenda de laburo terrible. Para nosotros es un periodista audiovisual, le damos una materia que es justamente audiovisual y Bien, abordamos la información. Entonces, para nosotros es un referente importante, nos gusta mucho el trabajo como lo abordás, así que te queremos felicitar por cómo lo haces y agradecerte nuevamente por esta conversación que pudimos tener en tiempos de pandemia a través de esta herramienta. Si no, en otra oportunidad te vamos a invitar a la universidad que puedas ir por al auditorio y supuesto. hablar con muchos, ¿no? Desde ya te Ujú. digo que gracias por esta charla. Lamento que no acompañó todo el tiempo la conexión, pero desde ya que contá conmigo para cuando gusten y se pueda de asistir a la universidad, encantadísimo, así que te lo digo en serio, avísame y lo hacemos. Mil gracias, Diego. Te mando un abrazo grande y Por muchas favor, gracias a todos. ¿Eh? gracias, un placer. Chao, chao. Abrazo, che. Hasta luego.